Exsatanista rompe el silencio. ¿Por qué Dios te despierta a las 3 a.m. y el error que está destruyendo tu vida? Si estás cometiendo este error, tu vida espiritual está cayendo en el caos y casi nadie se da cuenta de qué está pasando. No estoy aquí para asustarte, estoy aquí para advertirte, porque hay un error invisible que abre puertas en tu vida, y la mayoría de la gente solo se da cuenta cuando todo ya se derrumbó. Quédate hasta el final, porque el último punto que voy a compartir lo cambia todo. Lo que estoy a punto de revelarte no es teoría, es un patrón. Es lo que he visto ocurrir miles de veces. Y es lo que estoy viendo ocurrir ahora mismo en los comentarios del último video. Antes de decirte cuál es ese error, necesitas entender algo sobre cómo veo estas cosas. Sé cómo opera el enemigo porque lo vi desde el otro lado. No voy a glorificar ese pasado, pero sí voy a decirte esto. El enemigo prospera en la ignorancia. No necesita que estés de acuerdo con él. No necesita que te unas a él. Solo necesita que ignores las señales. Solo necesita que normalices lo que es peligroso. Solo necesita que permanezcas dormido el tiempo suficiente para que la puerta se abra de par en par y ni siquiera notes qué pasó. Esa es toda su estrategia. No manifestaciones dramáticas, no ataques obvios, solo cosas pequeñas que descartas como normales hasta que se convierten en patrones que no puedes romper. Y lo que estoy viendo en los comentarios revela que miles de personas están experimentando exactamente los mismos patrones sin darse cuenta de que están conectados. Piensan que están solos, piensan que es solo a ellos. Piensan que quizá están haciendo algo mal o quizá Dios se ha alejado. Pero no es Dios, es una puerta que se abrió porque se ignoró una advertencia, una puerta que sigue abierta porque el patrón aún no se ha reconocido. Si este tipo de advertencia te ayuda a ver lo que nadie más explica, suscríbete ahora, porque este mensaje no lo impulsa el algoritmo. Lo entierra debajo de entretenimiento y motivación y contenido que te hace sentir bien. Pero si todavía estás aquí, es porque algo dentro de ti sabe que necesitas escuchar esto. Déjame leer algunos de los comentarios del último video. No para destacar a individuos, sino porque cuando veas el patrón, entenderás con qué estamos tratando. Una persona escribió: intenté orar esta mañana y sentí resistencia física, como si algo estuviera presionando contra mi pecho. Pensé que estaba teniendo un ataque de pánico. Otro dijo: cada vez que abro mi Biblia me distraigo en cuestión de segundos. Mi mente se queda completamente en blanco. No puedo concentrarme por más que lo intente. Alguien más escribió: he tenido el mismo sueño durante 3 semanas. Una puerta en mi casa que no se cierra. No importa cuántas veces la empuje, se vuelve a abrir de golpe. Me despierto agotado cada vez. Otra persona dijo: siento un peso cuando intento adorar. No tristeza, no convicción, solo peso, como si algo estuviera sentado sobre mi pecho y no pudiera levantar las manos. Alguien escribió: llevo 15 años como creyente y nunca me había sentido tan confundido. Sé lo que debería hacer, pero no puedo hacerlo. Es como si hubiera una niebla sobre todo. Y luego está este: ignoré las cosas pequeñas durante meses, las distracciones, las demoras, los pensamientos aleatorios durante la oración. Me dije a mí mismo que era solo la vida. Entonces todo se derrumbó: mi matrimonio, mi trabajo, mi salud, y no lo vi venir. Pero esto fue lo que más me llamó la atención. Cientos de personas escribieron exactamente la misma frase: soy libre. Solo eso, una y otra vez. Soy libre, soy libre, soy libre. ¿Ves lo que está pasando? Eso no es coincidencia. Es una respuesta colectiva. Son personas reconociendo algo que antes no podían nombrar. Ese es el sonido de gente despertando a una puerta que no sabía que estaba abierta. Y aquí hay otro patrón que noté. Alguien escribió: me despierto exactamente a las 3:17 a.m. casi todas las noches. Totalmente despierto. El corazón acelerado, como si algo me hubiera despertado a propósito. Y decenas de personas respondieron diciendo lo mismo, la misma hora, la misma sensación, la misma percepción de que algo estaba observando. Otro comentario dijo: he notado que cada vez que me siento a escribir en mi diario lo que Dios me está enseñando, de repente recuerdo 5 cosas urgentes que olvidé hacer, y cuando las termino, ya perdí la claridad que tenía. Alguien más escribió: puedo pasar 1 hora en redes sociales sin distraerme,
pero en el momento en que abro una app de la Biblia, mi teléfono se llena de notificaciones. Cada vez. Y aquí hay uno que me rompió el corazón. Una mujer escribió: siento que me estoy volviendo loca. Sé que Dios me está llamando a algo, pero cada vez que intento avanzar hacia eso, todo en mi vida se desmorona. Entonces me detengo, y luego me siento culpable por detenerme. Y el ciclo se repite. No sé si es Dios probándome, o el enemigo bloqueándome, o si simplemente no soy lo suficientemente fuerte. ¿Ves lo que está pasando? Estos no son incidentes aislados. No son luchas aleatorias. Esto es un patrón. Es una experiencia colectiva. Es la misma puerta abriéndose en miles de vidas usando las mismas tácticas. Y la razón por la que la mayoría no lo reconoce es porque cada táctica se siente pequeña. Se siente normal. Se siente explicable. Te despiertas a las 3 a.m. y piensas que es insomnio. Te distraes durante la oración y piensas que solo estás cansado. Sientes resistencia cuando intentas obedecer y piensas que estás siendo probado. Experimentas confusión cuando intentas tomar una decisión y piensas que es estrés. Pero cuando te alejas y ves el patrón, cuando ves que las mismas cosas suceden en los mismos momentos de la misma manera, semana tras semana, mes tras mes, te das cuenta de que esto no es aleatorio, es estratégico, porque esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. El ataque espiritual rara vez se anuncia. No empieza con algo obvio, no empieza con drama, empieza con distracción, con demora, con un peso que no puedes explicar, con confusión que parece estrés, con resistencia que parece pereza, con pensamientos que parecen aleatorios pero aparecen justo en el momento en que estás tratando de orar. Y lo normalizas. Dices: estoy cansado, estoy ocupado, estoy pasando por una temporada. Esto es normal. A todos les pasa a veces. Y mientras lo normalizas, mientras lo descartas, mientras te convences de que no es espiritual, la puerta se abre más, porque el enemigo no necesita que estés de acuerdo con él, solo necesita que ignores las señales, solo necesita que sigas dormido, y lo harás tú solo si logra convencerte de que lo que estás experimentando es normal. Una mujer escribió: pensé que era solo estrés del trabajo. Pero luego me di cuenta de que no había orado con claridad en 2 meses. Cada vez que lo intentaba, mis pensamientos se dispersaban. Empezaba a orar y en 30 segundos estaba pensando en compras, o correos, o algo que olvidé hacer, y lo acepté. Pensé: bueno, estoy distraída, lo intentaré mañana, pero mañana fue lo mismo, y al día siguiente, y al siguiente, hasta que dejé de intentarlo por completo porque parecía inútil. Otra persona dijo: ignoré los sueños porque no quería parecer loco. No quería ser esa persona que espiritualiza todo. Así que me dije a mí mismo que era solo mi subconsciente procesando estrés. Pero los sueños seguían. Las mismas imágenes, las mismas advertencias, la misma sensación de urgencia. Y ahora entiendo que eran advertencias. Dios estaba tratando de llamar mi atención, y yo lo descarté porque tenía miedo de parecer ridículo. Alguien más dijo: sentía un peso cada vez que abría la Biblia. Así que dejé de abrirla. Me convencí de que volvería cuando me sintiera más fuerte, cuando tuviera más energía, cuando estuviera en un mejor lugar mentalmente. Pero nunca me sentí más fuerte. El peso solo se hizo más pesado, y cuanto más esperaba, más difícil se volvía a regresar. Hasta que un día me di cuenta de que no había leído la escritura en 6 meses, y ni siquiera sabía cómo había pasado. Aquí hay otro que revela el patrón con claridad. Un hombre escribió: me di cuenta de que solo pienso en Dios cuando algo sale mal. Cuando todo está bien, me olvido de orar, me olvido de leer, me olvido de adorar. Y luego cuando llega la crisis, corro de vuelta a Dios desesperado y confundido de por qué me siento tan lejos de Él. Pero la distancia no empezó con la crisis. Empezó meses antes, cuando dejé de prestar atención en la calma. Y uno más. Una joven dijo: no puedo quitarme la sensación de que me están observando. No por Dios, por otra cosa, especialmente tarde en la noche, especialmente cuando estoy sola, y odio tener miedo en mi propia casa. Odio que haya empezado a evitar mi tiempo de oración porque ahí es cuando el miedo es más fuerte. ¿Ves el patrón? No se trata de fuerza, no se trata de fracaso, se trata de ignorar la primera señal, la señal pequeña, la señal que todavía no se siente urgente. La señal que puedes racionalizar si te esfuerzas lo suficiente.
Pero hay un detalle que casi todos están pasando por alto. Y cuando lo veas, todo cambiará. Déjame decirte cuál es realmente el error invisible. No es falta de fe, no es debilidad, ni siquiera es pecado en el sentido tradicional. El error invisible es vivir tu vida espiritual en piloto automático. Es tratar tu relación con Dios como una rutina en lugar de una relación. Es orar porque está en tu horario en lugar de porque eres consciente de la batalla. Es adorar porque es domingo en lugar de porque estás participando conscientemente de la presencia de Dios. Es leer la escritura por obligación en lugar de por expectativa. Es reaccionar solo cuando aparece el caos en lugar de posicionarte antes del ataque. Es tratar la vigilancia espiritual como si fuera opcional, como si fuera algo que enciendes cuando las cosas se ponen difíciles y apagas cuando todo parece tranquilo. Pero esta es la verdad. El caos no empieza cuando todo se desmorona. Empieza cuando ignoras la primera advertencia, la primera distracción, el primer peso, la primera demora, la primera confusión, la primera resistencia. Ahí es cuando la puerta se abre. Y si no la cierras entonces, no se cierra sola. Se abre más, lentamente, silenciosamente, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que has estado bajo ataque durante meses y ni siquiera lo viste. Pensaste que era estrés. Pensaste que era una mala temporada. Pensaste que era solo la vida. Pero no lo era. Era un patrón. Y lo perdiste de vista porque estabas viviendo en piloto automático. El error invisible en realidad son tres cosas fusionadas en un patrón mortal. Primero, es ignorar pequeñas señales espirituales antes de que se conviertan en patrones. El sueño que se repite 3 veces. La resistencia que sientes cada vez que intentas orar. La confusión que nubla tu mente cada vez que intentas tomar una decisión alineada con Dios. El peso que se asienta sobre ti cada vez que abres tu Biblia. La distracción que secuestra tu enfoque cada vez que te sientas a adorar. Estas cosas no son aleatorias. Son señales. Y cuando las descartas como estrés, como cansancio, como coincidencia, te estás entrenando para ignorar cada advertencia que venga después. Segundo, es orar de manera reactiva en lugar de proactiva. La mayoría solo ora con intensidad cuando hay una crisis. Cuando todo está bien, la oración se vuelve rutinaria, mecánica, apresurada, distraída. Pero el enemigo no ataca durante la crisis. Se posiciona durante la calma. Abre puertas durante las temporadas en las que crees que estás seguro. Construye patrones en los momentos en que no estás prestando atención. Y cuando llega la crisis, la puerta ya lleva meses abierta. No perdiste tu paz en la crisis, la perdiste en la calma, cuando dejaste de estar vigilante. Tercero, es vivir tu vida espiritual en piloto automático sin conciencia. Oras a la misma hora todos los días, dices las mismas palabras, lees los mismos pasajes, y te preguntas por qué se siente muerto. Vas a la iglesia cada domingo, cantas las mismas canciones, escuchas los mismos sermones, y te preguntas por qué ya no sientes a Dios. Haces todas las cosas correctas, pero las haces mecánicamente, sin presencia, sin conciencia, sin vigilancia. Y al enemigo le encanta eso. Porque puede predecir la rutina, puede planificar alrededor de los hábitos, puede atacar patrones, pero no puede predecir relación. No puede predecir a alguien despierto, alguien que está mirando, alguien que se está posicionando conscientemente en oración, no porque sean las 9 a.m., sino porque es consciente de la batalla. Si alguna vez has sentido oposición solo para orar, suscríbete ahora. Esto no es contenido común, este es el tipo de mensaje que no aparece por accidente, y si todavía estás aquí, es porque algo en ti reconoce que esto es verdad. Algo en ti sabe que has estado ignorando las señales, y ese reconocimiento, esa conciencia, es el comienzo de cerrar la puerta. Déjame explicarte cómo funciona realmente el ataque. Porque una vez que entiendes la mecánica, dejas de ser una víctima y comienzas a ser vigilante. El enemigo no necesita destruirte de golpe, no necesita un momento dramático, solo necesita distraerte el tiempo suficiente para que dejes de prestar atención. Necesita que descartes las cosas pequeñas. El pensamiento aleatorio durante la adoración que aparta tu enfoque de Dios. El cansancio repentino que aparece justo cuando te sientas a orar. La confusión que nubla tu mente cuando intentas leer la escritura. La demora que sientes cuando percibes convicción para obedecer algo. La resistencia que surge cuando intentas entrar en lo que Dios te está llamando a hacer. Tú crees que esas cosas son normales.
Crees que son solo parte de la vida. Crees que todos experimentan distracción, y agotamiento, y confusión, y demora. Y tienes razón, todos las experimentan. Pero no todos las experimentan exactamente en los mismos momentos, en los mismos patrones. Y esa es la diferencia. Cuando la distracción aparece cada vez que intentas orar, eso no es aleatorio. Cuando el cansancio golpea cada vez que abres tu Biblia, eso no es coincidencia. Cuando la confusión nubla tu mente cada vez que intentas tomar una decisión alineada con la voz de Dios, eso no es estrés, es estrategia. Es el enemigo usando patrones para impedir que reconozcas lo que está pasando. Porque si piensas que es normal, no lo resistirás, y si no lo resistes, se vuelve tu nueva normalidad. Y tu nueva normalidad se convierte en una puerta abierta. Aquí está porque el ataque comienza con confusión, porque la confusión es socialmente aceptable. Puedes estar confundido y la gente lo entiende. Puedes estar confundido y aún parecer espiritual. Puedes estar confundido y aún asistir a la iglesia, aún orar de vez en cuando, aún leer tu Biblia a veces. La confusión no se ve como rebeldía, no se ve como apostasía, no se ve peligrosa, solo se ve como que estás pasando por algo. Y mientras todos a tu alrededor aceptan tu confusión como normal, mientras tú aceptas tu confusión como normal, el enemigo está construyendo un patrón. Está normalizando el peso espiritual. Piensa en cómo se desarrolla esto en la vida real. Te despiertas una mañana y te sientes pesado. No triste. No deprimido, solo pesado. Como si hubiera un peso presionando tu pecho. Te dices que dormiste mal, te dices que es estrés del trabajo, te dices que son hormonas o el clima o algo que comiste, y sigues tu día cargando ese peso. A la mañana siguiente, el peso sigue ahí. Un poco más pesado. Pero lo normalizas otra vez, te dices que a todos les pasa a veces. Para la tercera mañana el peso ya se siente normal. Al final de la semana, olvidas lo que se siente despertar liviano. Y ese es el objetivo. No destruirte. Solo condicionarte a aceptar la pesadez como tu punto de partida. Lo mismo sucede con la confusión. Intentas tomar una decisión y tu mente se pone nublada. No puedes pensar con claridad. No puedes discernir la voz de Dios. No puedes distinguir entre convicción y condenación, entre sabiduría y miedo, entre la guía de Dios y tu propia ansiedad. Y te dices que solo necesitas más tiempo. Te dices que necesitas orar más, leer más, ayunar más, buscar más consejo. Y todo eso es bueno. Pero, ¿y si la confusión misma es el ataque? ¿Y si la niebla no está ahí porque no sabes lo suficiente, sino porque algo está activamente nublando tu discernimiento? Y cuanto más aceptas la confusión como normal, cuanto más vives en la niebla, más fácil es para el enemigo llevarte a decisiones que te dañan. Así progresa. La confusión lleva a la demora. No puedes decidir, así que esperas, y esperar se siente sabio, esperar se siente seguro. Pero mientras esperas, las oportunidades pasan, las puertas se cierran, las relaciones se deterioran. Los problemas se acumulan, y lo que comenzó como confusión espiritual se convierte en caos práctico. Tus finanzas se desordenan porque demoraste la decisión que Dios te dijo que tomaras hace 3 meses. Tus relaciones se desmoronan porque esperaste demasiado para tener la conversación que Dios te impulsó a tener. Tu salud se deteriora porque ignoraste las señales de advertencia que tu cuerpo te estaba dando mientras estabas espiritualmente distraído. Y la demora conduce a la distracción, porque cuando vives en una niebla perpetua, cuando nada está claro, cuando cada decisión se siente imposible, comienzas a buscar escape, empiezas a deslizar más, ver más, consumir más, adormecer más, y la distracción se vuelve tu nueva normalidad. Ya no estás buscando a Dios, estás evitando la incomodidad de no escucharlo con claridad, estás evitando el peso que no puedes explicar. Estás evitando la confusión que no se levanta, y el enemigo no tiene que hacer nada más. Estás haciendo su trabajo por él. Has normalizado el caos, has aceptado la niebla, has hecho las paces con la pesadez espiritual, y la puerta está abierta de par en par. Quiero compartir algunos ejemplos de cómo se desarrolla esto en la vida real. Un hombre al que llamaré David comenzó a notar que no podía terminar sus oraciones matutinas. Empezaba fuerte, lleno de convicción, listo para buscar a Dios. Pero en 5 minutos su mente se iba al trabajo, a un proyecto que debía terminar, a un correo que olvidó enviar,
a una reunión que debía preparar. Se dijo a sí mismo que era solo estrés por un nuevo ascenso. Se dijo que cuando las cosas se calmaran en el trabajo, volvería a la oración profunda. Un mes después, no podía orar más de 2 minutos sin distraerse. Cada vez que cerraba los ojos, su mente iba inmediatamente a su lista de pendientes. Se dijo que volvería cuando las cosas se calmaran. 3 meses después, se dio cuenta de que no había completado una sola oración en semanas. Empezaba, se distraía, se rendía y se decía a sí mismo que lo intentaría mañana. Pero mañana siempre era igual. El patrón se había vuelto normal. La puerta se había abierto tan lentamente que no lo notó hasta que estaba en un caos espiritual completo. Una mujer llamada Sara seguía teniendo el mismo sueño. Estaba en su casa y todas las puertas estaban abiertas. Puerta principal, puerta trasera, puertas de habitaciones, puertas de armarios. Todas completamente abiertas. El viento soplaba por toda la casa, pero ella no podía ver de dónde venía. Solo lo sentía. Frío, inquietante, invasivo. La primera vez que tuvo el sueño, pensó que era aleatorio, extraño pero sin significado. La segunda vez, se lo mencionó a su esposo. Él dijo que era solo estrés. Ella había estado trabajando mucho. Necesitaba descansar. La tercera vez, lo escribió en su diario, pero no hizo nada. Pensó, es solo un sueño. Los sueños no significan nada. Mi cerebro solo está procesando estrés. 2 meses después, su vida comenzó a desmoronarse de maneras que no tenían sentido. Su matrimonio, que había sido estable por 10 años, de repente se sentía frágil, discusiones por nada, tensión que no podía explicar, distancia que crecía cada día. Sus finanzas, que habían estado bien, de repente colapsaron. Gastos inesperados, pérdida de ingresos, facturas acumulándose más rápido de lo que podía pagar. Su salud decayó, agotamiento que no desaparecía por más que durmiera, dolores que los médicos no podían explicar. Y en medio del caos recordó el sueño, las puertas abiertas, el viento entrando, y se dio cuenta de que el sueño no era aleatorio, era una advertencia. Dios le estaba mostrando que había puertas abiertas en su vida, puertas espirituales, puertas que no había cuidado, puertas que no había cerrado, áreas que había dejado vulnerables. Y como ignoró la advertencia, como la descartó como algo sin sentido, el viento entró, y trajo caos con él. Otro hombre, Michael, sentía pesadez cada vez que intentaba adorar. No tristeza, no convicción, solo peso. Como si algo estuviera presionando su pecho, como si no pudiera respirar profundamente. Se dijo a sí mismo que era ansiedad del trabajo, estrés por responsabilidades, presión por liderazgo. 6 meses después, la pesadez era tan fuerte que ya no podía levantar las manos durante la adoración. Se quedaba ahí, en silencio, sintiéndose como si se asfixiara espiritualmente. Todos a su alrededor cantaban, manos levantadas, rostros radiantes, y él no sentía nada más que peso. Cuando por fin le preguntó a Dios qué estaba pasando, la respuesta fue inmediata y clara. Me has estado sirviendo por obligación en lugar de intimidad. Has estado actuando para la gente en lugar de comunarte conmigo. Has estado llevando a otros a un lugar al que tú mismo no estás yendo. El peso no era opresión del enemigo, era convicción del Espíritu Santo, y él la había ignorado por 6 meses, llamándola estrés, llamándola presión, llamándola cualquier cosa menos lo que era. Una advertencia de que había convertido la adoración en actuación y el ministerio en obligación. Una joven llamada Rachel notó que se enojaba con cosas pequeñas. Un comentario de un compañero arruinaba su día entero. Una mínima molestia la llevaba a una ira que no podía controlar. Un mensaje de texto disparaba una emoción desproporcionada. Pensó que eran hormonas. Pensó que era estrés. Pensó que quizá era su personalidad y necesitaba trabajar el autocontrol. Pero cuando finalmente prestó atención al patrón, se dio cuenta de que el enojo siempre subía justo antes de que debía orar o leer la escritura. No era emoción aleatoria, no eran hormonas, era distracción estratégica. El enemigo estaba usando la ira para mantenerla lejos de lo único que lo expondría, y ella lo había estado tratando como un defecto de carácter cuando en realidad era guerra espiritual. Otro patrón. Una pareja comenzó a discutir por nada, literalmente por nada. Llevaban 10 años casados sin conflictos graves. Desacuerdos, sí,
Diferencias de opinión, claro, pero nada que amenazara el matrimonio. Entonces, de repente, cada conversación se convirtió en una pelea. El tono de un mensaje de texto provocaba una discusión. Un recado olvidado se convertía en una batalla de 2 horas. Una diferencia en la crianza escalaba a amenazas de separación. Se culparon mutuamente, culparon al estrés, culparon a las finanzas, fueron a consejería, leían libros, se esforzaban más. Pero nada cambiaba. Hasta que un día se detuvieron y notaron algo. Las discusiones siempre ocurrían justo antes de que debían orar juntos. Justo antes de la iglesia, justo antes del grupo pequeño, justo antes de cualquier momento en el que normalmente buscarían a Dios juntos como pareja. Y se dieron cuenta de que el patrón no era relacional, era espiritual. El enemigo no estaba atacando su matrimonio, estaba atacando su unidad, porque una pareja que ora junta, que busca a Dios junta, que se pone de acuerdo junta, es peligrosa. Así que no necesitaba destruir el matrimonio. Solo necesitaba crear suficiente conflicto como para que dejaran de orar juntos. Y ellos lo estaban tratando como un problema matrimonial cuando en realidad era un problema de guerra. En el momento en que reconocieron el patrón, en el momento en que comenzaron a orar antes de que pudieran empezar las discusiones, el conflicto se detuvo. No porque desaparecieron sus asuntos, sino porque cerraron la puerta que el enemigo estaba usando para acceder a su hogar. Uno más. Un hombre no podía dejar de tener pensamientos intrusivos durante la oración. Pensamientos blasfemos. Pensamientos tan oscuros que tenía miedo de contárselo a cualquiera. Pensamientos que jamás tendría por sí mismo. Imágenes que lo hacían cuestionar su salvación. Dudas que lo hacían preguntarse si siquiera era salvo. Estaba convencido de que estaba perdiendo la cordura, convencido de que estaba desviándose, convencido de que Dios lo había abandonado por cuán malvados se habían vuelto sus pensamientos. Y cuanto más intentaba detenerlos, peor se ponían. Cuanto más trataba de orarlos para que se fueran, más fuertes se volvían. Hasta que finalmente habló con alguien con discernimiento, y esa persona le dijo algo que lo cambió todo. Esos no son tus pensamientos. Es el enemigo tratando de hacer que dejes de orar convenciéndote de que orar te hace peor. Está tratando de hacerte creer que cuanto más te acercas a Dios, más malvado te vuelves. Para que dejes de buscar a Dios por miedo de que buscarlo sea lo que causa la oscuridad. Pero es lo contrario. Los pensamientos aparecen durante la oración porque la oración lo amenaza, y Él está tratando de asustarte para alejarte del arma que lo derrota. En el momento en que el hombre reconoció la fuente, en el momento en que dejó de apropiarse de los pensamientos como si fueran suyos y empezó a reprenderlos como ataques externos, perdieron su poder. La puerta comenzó a cerrarse. ¿Ves el patrón? El ataque no empieza con algo que no puedes ignorar. Empieza con algo pequeño, algo que puedes racionalizar, algo que puedes descartar, algo que puedes llamar estrés o hormonas o coincidencia o mal momento. Y ese descarte se convierte en la puerta abierta. Porque cada vez que ignoras una advertencia, te entrenas para ignorar todas las advertencias. Estás normalizando la interferencia espiritual. Estás aceptando el caos como tu nuevo punto de partida. Y el enemigo no tiene que hacer nada más. Estás haciendo su trabajo por él. Si esto tiene sentido, suscríbete ahora. La vigilancia protege. La conciencia lo cambia todo. Y lo que estoy a punto de decirte ahora es la parte que trae esperanza. Esto es lo que necesitas entender. Estar bajo ataque no significa que hayas fallado. Sentir resistencia no significa que estés haciendo algo mal. Experimentar oposición espiritual no significa que Dios se fue. Significa que estás en una batalla. Y las batallas requieren conciencia, requieren vigilancia, requieren que dejes de vivir en piloto automático y empieces a vivir con intención. El apóstol Pedro escribió: «Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Observa las palabras: sobrios, vigilantes, no paranoicos, no temerosos, no obsesionados con el enemigo, vigilantes, conscientes, atentos, discerniendo. Eso no es debilidad, es sabiduría, es inteligencia espiritual. Jesús les dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Velad, eso es vigilancia, eso es conciencia, eso es lo opuesto al piloto automático. No dijo: «Oren más fuerte», no dijo: «Crean más», no dijo: «Ayunen más tiempo», dijo: «Velen, presten atención,
Sean conscientes, porque el ataque no viene cuando estás velando, viene cuando estás dormido, viene cuando estás distraído, viene cuando bajaste la guardia porque todo parecía estar bien. Y Pablo escribió a los Efesios: Mirad, pues, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, con diligencia, con sabiduría, con intención, no de manera imprudente, no pasiva, no asumiendo que todo estará bien si solo crees lo suficiente. Con diligencia. Eso no es miedo, es inteligencia, es reconocer que vives en un campo de batalla, no en un parque, y los campos de batalla requieren un comportamiento distinto al de un parque. En un parque puedes relajarte, puedes bajar la guardia, puedes asumir seguridad, pero en un campo de batalla, relajarte es muerte, distraerte es derrota. El piloto automático es rendición. Y Pablo escribió de nuevo en 2 de Corintios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos. Esa es la clave. El poder del enemigo no está en su fuerza, está en tu ignorancia, en tu disposición a ignorar lo pequeño, en tu tendencia a normalizar lo peligroso, en tu hábito de descartar lo que aún no se siente urgente. Pero en el momento en que despiertas, en el momento en que te haces consciente, en el momento en que comienzas a velar por las señales, sus planes pierden poder, porque los ves, los reconoces, los interrumpes antes de que se conviertan en patrones, cierras la puerta antes de que él entre. El problema no es que estés bajo ataque, el problema es que la mayoría no se da cuenta de que está bajo ataque hasta que el daño está hecho. No reconocen las señales pequeñas, la demora, la distracción, la confusión, el peso, la resistencia, el sueño recurrente, el pensamiento intrusivo, la ira inexplicable. Lo descartan como normal, como estrés, como hormonas, como vida. Y cuando por fin lo reconocen, creen que es demasiado tarde, creen que la puerta ha estado abierta tanto tiempo que cerrarla ahora ya no hará diferencia. Pero eso es una mentira. Nunca es demasiado tarde. La conciencia cambia el juego. Porque en el momento en que ves el patrón, puedes interrumpirlo. En el momento en que reconoces la puerta, puedes cerrarla. En el momento en que dejas de ignorar las señales, dejas de ser pasivo y comienzas a ser poderoso. No porque seas más fuerte que el enemigo, sino porque ya no estás peleando a ciegas. Estás peleando con los ojos abiertos, y cuando peleas con los ojos abiertos, lo ves venir, ves el patrón formándose, ves la estrategia desplegándose, ves la señal pequeña antes de que se convierta en una gran crisis, y cierras la puerta antes de que él entre. Eso no es paranoia, es sabiduría. Eso es lo que significa ser sobrio y vigilante. Eso es velar y orar. Eso es andar con diligencia en días malos. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica cerrar la puerta? Es más simple de lo que crees, pero requiere constancia. Primero, presta atención a la primera señal, no a la décima, no a la crisis, a la primera. La primera distracción, la primera demora, la primera confusión, la primera resistencia, el primer peso, el primer sueño recurrente, el primer pensamiento intrusivo. Ahí es donde respondes, ahí es donde oras, ahí es donde tomas autoridad, ahí es donde le preguntas a Dios qué está pasando, porque si ignoras la primera señal, te entrenas para ignorar todas las señales. Estás enseñando a tus sentidos espirituales a descartar advertencias, y eventualmente ni siquiera notarás cuando la puerta esté abierta de par en par. Solo aceptarás el caos como normal. Vivirás en niebla y lo llamarás una temporada. Cargarás peso y lo llamarás madurez. Déjame darte un ejemplo muy práctico de cómo se ve esto. Te sientas a orar y en 10 segundos tu mente se va a tu lista de pendientes. Facturas que debes pagar, correos que debes enviar, mandados que debes hacer, conversaciones que debes tener. Esa es la primera señal. La mayoría la ignora. Piensa, hoy estoy distraído, ya me enfoco. E intenta reenfocarse. Trae la mente de vuelta a la oración. Pero en otros 10 segundos, la mente vuelve a vagar, a las mismas cosas o a otras, y la vuelven a traer, y se vuelve a ir, hasta que todo el tiempo de oración se va en intentar enfocarse en lugar de orar realmente, y se levantan sintiéndose derrotados, como si hubieran fallado, como si no fueran lo suficientemente espirituales para orar con claridad.
Pero, ¿y si la primera vez que tu mente se desvió, te detuvieras y dijeras, no, veo lo que está pasando? Esto no es una distracción normal. Esto es interferencia estratégica. Es el enemigo tratando de robar mi tiempo de oración, manteniendo mi mente ocupada con cosas que no son urgentes. Y no lo voy a permitir. Y tomas autoridad. Lo dices en voz alta. Dices, ato toda distracción en el nombre de Jesús. Mi mente está enfocada. Mi corazón está presente. Estoy aquí para comunarme con Dios, y nada me va a apartar. Todo pensamiento que no viene de Dios, lo llevo cautivo. Toda distracción que no es legítima, la reprendo, y declaro claridad sobre mi mente ahora mismo. Eso es responder a la primera señal, y esto es lo que sucede cuando lo haces con constancia. La distracción pierde poder. No siempre de inmediato, no siempre el primer día, pero en una semana de responder a la primera señal en lugar de ignorarla, notarás que la distracción disminuye. En 2 semanas, tu tiempo de oración se vuelve más claro. En un mes, habrás reentrenado tu mente para permanecer enfocada durante la oración. Porque ya no eres pasivo, ya no aceptas la distracción como normal. Estás vigilante, estás velando, y estás cerrando la puerta en el momento en que ves que empieza a abrirse. Segundo, posiciónate de manera consciente, no automática. Esta es la diferencia entre rutina y relación. La mayoría ora a la misma hora todos los días porque siempre ha orado a esa hora. Lee la escritura antes de dormir porque siempre lo ha hecho. Va a la iglesia el domingo porque eso hacen los cristianos. Y no hay nada malo con la rutina. La rutina es buena. La constancia es esencial. Pero cuando la rutina se convierte en piloto automático, cuando haces las cosas sin conciencia, te vuelves predecible. Y al enemigo le encanta lo predecible, porque si siempre oras a las 6 de la mañana, él sabe cuándo enviar la distracción. Sabe que tu teléfono va a vibrar a las 5:59. Sabe que puede hacer que duermas mal para que estés demasiado cansado para enfocarte. Sabe que puede enviarte el pensamiento urgente justo cuando te sientas. Si siempre lees la Biblia antes de dormir, sabe cuándo enviarte el agotamiento. Sabe que tuvo un día largo y estarás demasiado cansado para retener algo. Sabe que habrá una serie que quieres ver o una conversación que debes tener para tentarte a saltártelo. Pero si oras no solo porque son las 6, sino porque estás conscientemente atento a la batalla, Él no puede predecirte. Si adoras no solo porque es domingo, sino porque reconoces la presencia de Dios un miércoles por la tarde, Él no puede planificar alrededor de ti. Si lees la Escritura no por obligación, sino con la expectativa de que Dios está hablando, Él no puede interceptarte. El posicionamiento consciente interrumpe su estrategia, porque ya no está lidiando con una rutina que puede sabotear, está lidiando con una relación que no puede controlar. Así se ve en la práctica. En lugar de orar porque sonó la alarma, oras porque despertaste con conciencia de que hoy estás en batalla y necesitas posicionarte antes de que empiece. En lugar de leer la Escritura porque está en tu horario, la lees porque sentiste confusión y necesitas la voz de Dios para traer claridad. En lugar de adorar porque es domingo, adoras en tu auto un martes porque sentiste la presencia de Dios y no quieres esperar 3 días para responder. Eso es posicionamiento consciente. Eso es vivir en relación y no en rutina. Y te vuelve peligroso, porque el enemigo no puede predecir a alguien despierto. Tercero, la constancia importa más que la intensidad. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que la guerra espiritual requiere intensidad. Oraciones largas, ayunos extendidos, noches enteras de adoración, horas de lectura bíblica. Y hay un lugar para la intensidad. Hay temporadas para eso, pero la intensidad no es sostenible. La intensidad es emocional. La intensidad nace de crisis. Y el enemigo lo sabe. Así que simplemente espera a que se te pase la intensidad. Sabe que la sesión de oración de 3 horas no durará. Sabe que el ayuno de una semana terminará. Sabe que la noche entera de adoración se detendrá porque tienes que dormir. Y cuando la intensidad se desvanece, cuando la vida vuelve a la normalidad, cuando la crisis pasa, vuelves al piloto automático. Y la puerta se abre otra vez. Pero la constancia lo aterroriza. Porque la constancia no depende de la emoción. Depende de una decisión. No es algo que haces cuando tienes ganas, es algo que haces tengas ganas o no.
10 minutos de oración consciente, enfocada y vigilante todos los días, es más poderoso que 3 horas de oración intensa una vez al mes, porque esos 10 minutos construyen un muro. Ladrillo por ladrillo, día por día, un muro que el enemigo no puede atravesar. Pero las 3 horas una vez al mes son solo un momento de intensidad que se disipa, no construye nada permanente. Piénsalo así. Si oras 3 horas un domingo y luego no vuelves a orar hasta la próxima crisis, el enemigo solo espera, sabe que el domingo pasará, sabe que la emoción se irá, sabe que la vida se ocupará y lo olvidarás. Pero si oras 10 minutos cada día, pase lo que pase, sin excusas, sin excepciones, estás construyendo algo que no puede derribar. Estás creando un ritmo que no puede romper. Estás estableciendo un patrón de vigilancia que se vuelve tu nueva normalidad. Y la vigilancia es lo único que él no puede superar. Porque los vigilantes lo ven venir. Los vigilantes reconocen los patrones. Los vigilantes cierran puertas antes de que se abran de par en par. Aquí va un ejemplo específico. En lugar de esperar una crisis para orar con intensidad, ora 10 minutos cada mañana con plena atención. No oración distraída, no oración medio dormido, no oración multitarea. 10 minutos en los que estás completamente presente, completamente consciente, completamente comprometido, en los que no solo recitas peticiones, sino que realmente te comunas con Dios, en los que no solo pasas una lista, sino que escuchas su voz, en los que no estás cumpliendo un deber religioso, sino posicionándote para la batalla. Haz eso cada día por un mes y mira lo que ocurre. La niebla se levanta, la confusión se aclara, el peso se aligera, la puerta se cierra, no porque oraste más fuerte, sino porque oraste con constancia, con conciencia, con vigilancia. Si este video te trajo claridad, suscríbete ahora. Esto fortalece el mensaje, le dice al algoritmo que lo muestre a más personas. Y cada persona que lo vea es una persona más que puede cerrar la puerta antes de que sea demasiado tarde. Cada compartido es una vida más que podría ser salvada del caos que no vio venir. Ahora viene la parte más importante. Ve al comentario fijado ahora mismo. No después del video. Ahora. Pausa si necesitas. Porque esto no se trata solo de información, se trata de activación. Hay una frase en ese comentario fijado, y quiero que la escribas. No por mí, por ti. Porque cuando la escribes no solo estás de acuerdo con el mensaje, estás haciendo una declaración. Estás trazando una línea en el mundo espiritual, estás cerrando una puerta, estás saliendo del piloto automático y entrando en conciencia. Y ese cambio, ese único momento de declaración intencional, lo cambia todo. El comentario fijado dice esto. Veo las señales, cierro las puertas, permanezco vigilante en Cristo. Escríbelo en los comentarios. Escríbelo exactamente como aparece. No lo parafrasees. No lo cambies. No le agregues nada. Escríbelo tal cual. Porque hay poder en el acuerdo. Hay poder en la declaración. Hay poder en decir la verdad en voz alta en lugar de solo pensarla. Dilo en voz alta si necesitas. Ponte de pie y dilo. Veo las señales. Cierro las puertas. Permanezco vigilante en Cristo. Porque el enemigo prospera en el silencio. Prospera cuando consumes contenido de forma pasiva y no haces nada con ello. Prospera cuando escuchas la verdad y luego te vas al siguiente video sin aplicarla. Prospera cuando reconoces el patrón pero no actúas. Pero en el momento en que hablas, en el momento en que declaras, en el momento en que activas lo que acabas de aprender, la puerta se cierra de golpe, y él sabe que perdió acceso. Sabe que ya no eres pasivo, sabe que ya no estás dormido, sabe que ya no estás ignorando las señales, y eso lo aterroriza, porque la gente despierta es peligrosa, la gente despierta cierra puertas, la gente despierta lo ve venir, la gente despierta ya no cae en las mismas tácticas. Así que no solo veas este video y sigas, no solo asientas con la cabeza y estés de acuerdo intelectualmente. Escribe la declaración. Hazla tuya. Deja que marque el momento en que dejaste de vivir en piloto automático y empezaste a vivir con vigilancia. Deja que marque el momento en que dejaste de ignorar las señales y empezaste a responder a ellas. Deja que marque el momento en que dejaste de ser víctima de patrones que no reconocías y empezaste a ser un guerrero que ve el campo de batalla con claridad. Si llegaste hasta aquí, no es por accidente. Miles de personas hicieron clic en este video. La mayoría se fue en los primeros 3 minutos porque no sonaba como lo que esperaban.
Algunos se fueron a los 5 porque se volvió incómodo. Algunos se fueron a los 10 porque no estaban listos para escucharlo. Pero tú sigues aquí. Y eso significa algo. Algo en ti reconoce que esto es verdad. Algo en ti sabe que has estado ignorando las señales. Algo en ti sabe que has estado viviendo en piloto automático. Algo en ti está listo para dejar de reaccionar y empezar a posicionarse. Y te digo ahora mismo, esa disposición no es aleatoria. Ese es el Espíritu Santo. Ese es Dios diciendo, he estado tratando de llamar tu atención. Y ahora por fin estás escuchando. Ahora por fin ves. Ahora por fin estás listo para cerrar la puerta. Así que esto es lo que quiero que hagas. Después de escribir esa declaración en los comentarios, quiero que pienses en tu primera señal, la que has estado ignorando. Tal vez es la distracción que aparece cada vez que intentas orar. Tal vez es el sueño que se repite y sigues descartando. Tal vez es el peso que sientes al adorar y lo sigues llamando estrés. Tal vez es la confusión que nubla tu mente cada vez que intentas decidir y lo atribuyes a falta de información. Tal vez es la resistencia que sientes cuando sabes que Dios te está llamando a hacer algo, pero sigues postergándolo. Sea lo que sea, deja de descartarlo. Deja de normalizarlo. Deja de llamarlo estrés o coincidencia o mal momento o hormonas o vida. Reconócelo por lo que es. Una señal, un aviso, una advertencia de que una puerta se está abriendo. Y ciérrala. Ahora mismo. No mañana. No la próxima semana. No cuando te sientas más fuerte o más listo o más espiritual. Ahora. La cierras orando con conciencia, tomando autoridad sobre la distracción, preguntándole a Dios qué significa la señal, arrepintiéndote si hay un área que dejaste sin guardia, poniendo un límite si hay una relación que te ha estado drenando espiritualmente, apagando el teléfono si es la fuente de la interrupción, escribiendo el sueño si esa es la advertencia que Dios te está dando, dejando la actuación si ese es el peso que cargas, llevando cautivo el pensamiento si esa es la confusión que estás viviendo. La cierras respondiendo a la primera señal en lugar de esperar la décima, porque la décima señal es una crisis. La décima señal es caos. La décima señal es todo desmoronándose y tú preguntándote cómo llegaste ahí, pero la primera señal es una advertencia. La primera señal es misericordia. La primera señal es Dios diciendo, veo lo que viene y te estoy dando una oportunidad de cerrar la puerta antes de que empeore. No desperdicies esa misericordia, no ignores esa advertencia, responde ahora. Y esto es lo que va a pasar. En el momento en que hagas eso, en el momento en que respondas a la primera señal, en el momento en que tomes autoridad y cierres la puerta, algo intentará detenerte. Sentirás resistencia, sentirás duda. Oirás una voz en tu cabeza diciendo, esto es dramático, estás exagerando, no es tan serio, estás siendo paranoico, estás espiritualizando algo que es solo vida normal, todos se distraen, todos se confunden a veces, todos tienen sueños raros, esto no significa nada, y esa voz no es tuya, es la voz del enemigo tratando de mantener la puerta abierta, porque sabe que si la cierras ahora, pierde acceso. Sabe que si empiezas a responder a la primera señal, ya no podrá construir patrones. Sabe que si te vuelves vigilante, no podrá operar en tu vida como lo ha venido haciendo. Así que intentará convencerte de que lo que estás viviendo no es espiritual, de que no vale la pena abordarlo, de que estás haciendo un gran problema de algo pequeño. Pero no vas a escuchar esa voz, porque ahora lo sabes, ahora ves el patrón, ahora entiendes cómo funciona el error invisible, y ya no vas a caer. Déjame decirte lo que pasa cuando vives con vigilancia en lugar de piloto automático. Dejas de sorprenderte por el ataque. Dejas de ser abrumado por el caos. Dejas de sentir que siempre vas un paso atrás, siempre reaccionando, siempre intentando recuperarte de algo que no viste venir. Porque ya no estás reaccionando, estás posicionándote, estás velando, estás discerniendo, estás cerrando puertas antes de que se abran por completo, estás reconociendo patrones antes de que se conviertan en crisis. Estás respondiendo a advertencias antes de que se conviertan en desastres. Y el enemigo no puede tocar a alguien que está despierto, no puede acceder a alguien que está alerta, no puede manipular a alguien que está consciente, no porque seas más fuerte que él, no lo eres, no porque seas más poderoso que él, no lo eres, sino porque lo ves venir, reconoces sus tácticas, conoces sus patrones, entiendes su estrategia, y cuando lo ves venir, ya no eres vulnerable.
Estás listo, estás posicionado, estás vigilante, y la vigilancia es el arma contra la que él no tiene defensa. Sé que algunos están pensando, pero ya ignoré tantas señales. Ya dejé que la puerta se abriera. El caos ya está aquí. Mi matrimonio ya se está cayendo. Mis finanzas ya están destruidas. Mi salud ya está dañada. Mi mente ya está confundida. ¿Es demasiado tarde? Aún puedo cerrar la puerta. Y la respuesta es no. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Porque Dios no está buscando perfección. Está buscando arrepentimiento. Está buscando conciencia. Está buscando a alguien dispuesto a decir, antes no lo vi, pero ahora sí. Antes no sabía, pero ahora sé. Estaba dormido, pero ahora estoy despierto y estoy cerrando la puerta. Eso es todo lo que él necesita. Esa disposición, esa honestidad, ese cambio de pasivo a activo, ese cambio de víctima a vigilante, ese cambio de piloto automático a conciencia. Y en el momento en que haces ese cambio, todo cambia. No siempre de inmediato, no siempre de manera dramática, pero cambia. La niebla empieza a levantarse, el peso empieza a aligerarse, la confusión empieza a aclararse, la puerta empieza a cerrarse, porque ya no estás cooperando con el ataque, ya no estás normalizando lo peligroso, ya no estás ignorando lo urgente. Antes de terminar, quiero decir una cosa más. Algunos han estado cargando culpa por años, culpa por puertas que no cerraron, culpa por señales que ignoraron, culpa por errores que cometieron por no estar atentos, culpa por el caos que vino porque estaban dormidos. Y necesito que escuches esto con claridad. Esa culpa no viene de Dios. Convicción, sí. La convicción te despierta, la convicción te mueve a la acción. La convicción dice, lo perdiste, pero no tienes que seguir perdiéndolo. Lo ignoraste, pero no tienes que seguir ignorándolo. Estabas dormido, pero puedes despertar ahora. Eso es convicción, y la convicción viene de Dios. Pero la culpa paraliza. La culpa te deja atascado. La culpa te enfoca en el pasado en lugar del presente. La culpa mantiene la puerta abierta convenciéndote de que no mereces cerrarla, que has fallado demasiadas veces, que ignoraste demasiadas señales, que el caos es tu culpa y ahora tienes que vivir en él, que te descalificaste, que Dios está decepcionado de ti, que estás demasiado lejos. Y eso es una mentira. Esa no es la voz de Dios, es el enemigo usando tu pasado para impedir tu futuro. La sangre de Jesús cubre cada puerta abierta, cada señal ignorada, cada error cometido en ignorancia, cada momento en que estabas dormido cuando debías estar despierto, cada vez que normalizaste lo peligroso, cada vez que descartaste lo urgente. Todo cubierto, perdonado, redimido. Y en el momento en que te arrepientes, en el momento en que te vuelves, en el momento en que dices, ahora lo veo y lo estoy cerrando, esa puerta se cierra de golpe. No porque lo hayas ganado, no porque oraste lo suficiente, no porque ayunaste lo suficiente, no porque probaste que eres digno, sino porque Él es fiel, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque su gracia es suficiente, y porque Él no está esperando que seas perfecto. Está esperando que estés dispuesto. Así que si cargas culpa ahora mismo, suéltala. Arrepiéntete. Date la vuelta. Cierra la puerta. Y avanza. Porque el enemigo te quiere atrapado en culpa. Te quiere paralizado por vergüenza. Te quiere convencido de que es demasiado tarde. Te quiere enfocado en cuántas señales te perdiste en lugar de la señal a la que puedes responder ahora mismo. Pero no es demasiado tarde. Sigues respirando. Sigues aquí, sigues escuchando, y eso significa que todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay esperanza, así que suelta la culpa, recibe la convicción, cierra la puerta, y comienza a caminar en vigilancia. Si este mensaje resonó contigo, si algo se movió mientras escuchabas, no dejes que se desvanezca, no dejes que este sea otro video que viste y olvidaste. Ve a los comentarios ahora mismo, y escribe esa declaración: veo las señales, cierro las puertas, permanezco vigilante en Cristo. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo, porque te garantizo que alguien en tu vida está ignorando las mismas señales que tú has ignorado. Alguien en tu vida está viviendo en piloto automático y ni siquiera sabe que la puerta está abierta.
Alguien en tu vida está experimentando la misma confusión, la misma resistencia, el mismo peso, el mismo caos, y cree que está solo. Cree que es solo él. Cree que quizá está haciendo algo mal, o quizá Dios se ha alejado. Y quizá este mensaje, compartido por ti, sea lo que los despierte. Quizá tu obediencia al compartirlo sea lo que cierre su puerta. Quizá tu disposición a incomodarte y enviarles algo que puede parecer intenso sea lo que salve su matrimonio, sus finanzas, su salud, su cordura. Así que no te lo guardes. Esto no es contenido. Esto es guerra. Y la guerra requiere acción, requiere que hagas algo con lo que acabas de aprender. Requiere que lo actives, lo declares, lo compartas, lo vivas. La conciencia lo cambia todo, la vigilancia protege, y ahora lo sabes. Sabes cuál es el error invisible, sabes cómo funciona, sabes cómo se ven las señales. Sabes cómo cerrar la puerta. Sabes que no estás solo. Miles de personas están despertando a la misma verdad. Miles de personas están cerrando las mismas puertas. Miles de personas están saliendo del piloto automático y entrando en conciencia. Y juntos, nos estamos convirtiendo en una generación que se niega a estar dormida. Una generación que vela. Una generación que discierne. Una generación a la que el enemigo no puede tocar porque lo ve venir. Así que escribe la declaración. Cierra la puerta, mantente despierto. Y recuerda, la batalla no ha terminado, pero ahora no estás peleando a ciegas. Estás peleando con los ojos abiertos, y eso lo cambia todo. En el próximo video, voy a revelar la señal silenciosa que muestra si el ataque sigue activo en tu vida, incluso después de que creas haber cerrado la puerta. No te lo quieres perder.